El mensaje de hoy podemos titularlo: En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. En este estudio vamos a ver la superioridad de Cristo y vamos a llegar a la conclusión de que Cristo satisface todas las necesidades del alma. Voy a invitarles a buscar en la palabra de Dios la carta a los Hebreos para leer una vez más en el capítulo número 9 los versículos del 1 al 14. Hebreos capítulo 9, los versículos del 1 al 14. Este va a ser un mensaje expositivo, donde vamos a leer este texto y vamos a hablar de lo que Dios nos dice a través de este texto. Hebreos capítulo número 9, los versículos del 1 al versículo 14, dicen así: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comida y bebida, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Debemos tener presente que esta carta se escribió para los hebreos, es decir, para los israelitas, personas que eran conocedores del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, personas que conocían la ley y que tenían la forma de adoración antigua del tabernáculo. El escritor de Hebreo ha estado diciendo en los capítulos anteriores que por medio del Antiguo Testamento que Jesucristo es superior a los ángeles, que Jesucristo es superior a Moisés, que Cristo es superior a todos los sacerdotes descendientes de Aarón, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario está por encima
de todos los sacrificios de los animales del Antiguo Testamento, que por medio de Cristo Dios traería a la humanidad un nuevo y mejor pacto, que Cristo no ofreció su sangre en el tabernáculo terrenal, sino en el cielo mismo, que todo lo anterior a Cristo era símbolo, era la sombra, y que Cristo es lo auténtico, lo verdadero, lo real. Que los sacrificios del Antiguo Testamento, todos esos sacrificios que ofrecía Israel de animales, esos sacrificios cubrían el pecado, pero no quitaban el pecado. Y el sacrificio de Cristo es suficiente para quitar el pecado. Recuerden las palabras de Juan el Bautista en Juan capítulo 1 versículo 29, cuando vio venir a Jesús y dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, antes de Cristo existía la pregunta en la mente humana: ¿cómo un ser humano pecador puede justificarse ante un Dios santo, santo, santo? ¿De qué manera nosotros los seres humanos podemos tener paz con Dios? ¿De qué forma? Escúchenlo, nada más no lo busquen. En el libro de Job, Job en el capítulo 9, en el versículo 1 y 2, hace esa pregunta. Probablemente Job haya sido el primer libro que se escribió de la Biblia. Se dice que Job probablemente fue contemporáneo con Abraham. Y dice Job, capítulo 9, versículo 1 y 2. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? ¿De qué forma? ¿Cómo? También Job, en el capítulo 25, versículo 4, dijo: ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cuál es la forma? ¿De qué manera? ¿Cómo puede un ser humano pecador, nacido de padres que son pecadores y ha heredado el pecado, cómo puede justificarse y tener paz y reconciliación con un Dios 3 veces santo? Bueno, Dios se comunicó con el hombre, Dios habló al hombre, y Dios 1500 años antes de Cristo, por medio de Moisés, Dios les dijo cómo ellos podían obtener la reconciliación con Dios. Y sabemos que Dios le habló a Moisés y le dijo que construyera el tabernáculo. El tabernáculo, aquí en Hebreos, siempre dejen marcado Hebreos, en el capítulo 9, en el versículo 1, Hebreos 9:1, vamos a estar hablando de todo ese capítulo, así que dejen marcada la Biblia en Hebreos capítulo 9. En el versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo, etcétera, etcétera. O sea que el culto para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento giraba en torno al tabernáculo, y después de los días de Salomón giraba en torno al templo. El tabernáculo era un lugar que estaba dividido en dos grandes salones o en dos grandes áreas. En primer lugar estaba el lugar santo, que solamente entraban en él los sacerdotes que eran descendientes de la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Estaba el lugar santo, y luego, como un cubo perfecto, después de una cortina, estaba el lugar santísimo. En el lugar santo, la puerta estaba así como está ubicada esta iglesia, este local. Estaba la puerta principal al este, estaba para acá el norte, para acá el sur, y después de esa cortina pues estaba el lugar santísimo. A la derecha de ustedes, a mi izquierda, estaba la mesa de los panes de la proposición, que tenía 12 panes hechos sin levadura, de una harina finísima. 12 panes conforme a las 12 tribus de Israel. Esos panes se cambiaban cada día de reposo, y solamente los sacerdotes podían comer ese pan.
Enfrente, es decir, a la derecha, estaba el candelabro o candelero de oro. Y como en esta posición, delante de la cortina, se encontraba el incensario de oro, donde se ofrecía en él incienso en la mañana y en la tarde. Y después de la cortina se encontraba el arca de la alianza o el arca del pacto, el arca del testimonio, que dentro de esa arca estaba una urna de oro que contenía el maná, estaba la vara de Aarón que reverdeció y también las tablas de la ley. El lugar santísimo era para los judíos el lugar más importante sobre la faz de la tierra. Era el lugar más sagrado y el arca era el objeto más sagrado para los judíos, porque Dios había hablado, lo vamos a ver dentro de un momento, que Dios había hablado a través de Moisés diciendo que Él se revelaría a la nación de Israel por medio del propiciatorio. El propiciatorio era un lugar que estaba encima del arca, donde habían dos querubines, uno mirando al otro, y encima estaba el propiciatorio. Ahora, en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Dentro de los descendientes de Aarón, dentro de los sacerdotes, uno era el sumo sacerdote y entraba a ese lugar una vez al año. Recuerden que estaba construido, el tabernáculo estaba construido de pieles de animales, de distintos materiales, oro, plata, bronce, de madera de acacia, y era algo portátil, era algo que se recogía mientras el pueblo de Israel iba en su peregrinar por el desierto hacia la tierra prometida. Pues era algo que se recogía y se volvía a armar después en el lugar donde llegaban. Era como una tienda portátil, y que solamente los sacerdotes eran los encargados de armar y desarmar, de tocar todos esos utensilios, todo lo relacionado al tabernáculo, y los encargados de transportar todas esas cosas eran los descendientes de Coré, eran los levitas. Dentro de los levitas, los descendientes de Coré, y debían de transportarlo encima, o sea, sobre sus hombros. En estos dos lugares, en el lugar santo, en el lugar santísimo, en todo el tabernáculo, también en el exterior del tabernáculo, en la parte de enfrente, estaba en primer lugar el altar de bronce, donde se ofrecían en la mañana y en la tarde sacrificios, holocaustos. Y también después de ese altar de bronce estaba la fuente de bronce, donde había agua y el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba allí para luego entrar hasta el tabernáculo, ya sea el lugar santo o el lugar santísimo, si era una vez al año. Vamos a ver, mis queridos hermanos, que en ese tiempo la forma de adorar a Dios, la forma de acercarse a Dios era por medio de todos esos sacrificios, pero que habían diferentes sacrificios. Vamos a ver uno. El día de la expiación, que era una vez al año, donde Israel proclamaba ayuno y donde se hacían diferentes rituales para, por medio de esos sacrificios, Dios extender su perdón al pueblo de Israel. Vamos a verlo en primer lugar, Levíticos capítulo 16, deje marcado Hebreos 9. Vamos a Levíticos capítulo 16. Todo ese capítulo 16 de Levítico nos habla del día de la expiación, donde se hacían varios sacrificios. Este era un día muy importante en la vida de un israelita, porque era el día donde entraba el sumo sacerdote, ese día en el año, entraba hasta el lugar santísimo. Y dentro de todas las cosas que se hacía esto. Dice así, Levíticos capítulo número 16, los versículos del 20 al 22. Dice así: cuando hubiere acabado de expiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, harás traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto.
Estoy compartiendo este pasaje para que se den cuenta cuál era la forma en el antiguo pacto de que Israel podía obtener el perdón de sus pecados. Cómo se hacían todos estos rituales, ofrendas, sacrificios, y la culpa, el pecado del pueblo de Israel pasaba al animal, y el animal moría en lugar del pueblo. El animal cargaba con la culpa, cargaba con el pecado del pueblo. También esto era una vez al año. Después pueden leer en casa todo ese capítulo 16, que es precioso. Y vamos a ver también que habían ofrendas diarias, sacrificios diarios por el pecado del pueblo. Vamos a verlo en el libro de Éxodo, capítulo número 29. En Éxodo, capítulo 29, vamos a ver ofrendas y sacrificios que realizaba Israel diariamente para que Dios, por medio de esos sacrificios, extendiera su perdón a su pueblo. Dice así, Éxodo capítulo 29, los versículos 38 y 39. Dice así: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 carneros de un año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los carneros por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Entonces debían de ofrecer corderos, uno en la mañana y otro en la tarde, diariamente. Pero dentro de todos esos sacrificios en el Antiguo Testamento que realizaba Israel, también existían ofrendas para el día de reposo. Ya eran ofrendas diferentes, también ofrendas que debían de hacer mensuales y de días de fiestas. Pero también existían ofrendas personales. Cuando las personas pecaban contra Dios, ellos debían de venir ante el sacerdote y traer también ofrendas, realizar sacrificios. Eso nos lo vamos a leer en Levítico capítulo 4, los versículos 27 al 35. Cómo las personas personalmente, la persona pecaba contra Dios, entonces cogía un animal indicado y lo llevaba al sacerdote, y el sacerdote ofrecía ese sacrificio por el pecado de la persona, y la culpa de la persona era sobre el animal. Esa era la forma en el Antiguo Testamento de Dios extender su perdón. Pero recuerden que a pesar de todos estos actos externos, Dios siempre miraba el corazón de la persona. Dios siempre miraba la actitud, lo que lo movía a hacer esos sacrificios. Porque recuerden que la Biblia nos enseña que Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón del hombre. Entonces Dios, por medio de la fe en esos actos que realizaba el hombre, pues obtenía su extendía su perdón. La Biblia nos dice, recuerden, en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si alguien pecó, debe de existir una muerte. Pero en el Antiguo Testamento, el animal moría en lugar de la persona o en lugar del pueblo. La culpa de las personas eran sobre los animales, y los animales morían en lugar de las personas. Recuerden también Hebreos 9:22, que dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, porque la paga del pecado es muerte. Tiene que existir una muerte para satisfacer la demanda de Dios. Entonces, todo esto nos lleva a indicar que esos sacrificios que realizaba Israel no quitaban el pecado. Si la persona pecaba hoy, ofrecía un sacrificio, pecaba mañana, otro sacrificio, y así era continuamente, muchos sacrificios. El sacrificio pues solamente cubría el pecado, pero no quitaba el pecado. Vemos también que todos los hebreos no tenían acceso al lugar que, en sentido figurado, era el lugar de máxima representación de Dios. O sea, todos los judíos, todas las personas del mundo no podían ir a ese lugar. Recuerden que solamente en el lugar santo podían entrar solamente los sacerdotes. En el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y que los levitas podían estar en los alrededores, en los atrios, y el pueblo, la gente común,
pues estaba en las afueras del tabernáculo. Estaban todos agrupados según sus tribus y según el orden que Dios le dijo. Dios es un Dios de orden. Y Dios le dijo, por ejemplo, en el sur estará esta tribu y esta tribu, en el norte esta tribu y esta tribu, etcétera, etcétera, etcétera. Dios fue pues organizando cada tribu en relación al tabernáculo. O sea, no existía un acceso al lugar que simbolizaba la presencia máxima de Dios en esta tierra. No había un acceso para todas las personas. Estoy diciendo simbólicamente porque sabemos que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, que Dios no está limitado a un lugar. La Biblia dice que los cielos de los cielos no le pueden contener. La Biblia dice que Dios es omnipresente, que Él es capaz de estar presente en todas partes del universo a la misma vez. Y pueden leer luego en casa el Salmo 139, que habla acerca de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Sin embargo, Dios le había dicho a Moisés, escúchenlo nada más, en Éxodo capítulo 25, versículo 8, Dios le había dicho a Moisés: me harás un santuario para que yo habite en medio de ellos. Y también en Éxodo capítulo 25, versículo 22, Dios dijo a Moisés: allí me encontraré contigo, desde encima del propiciatorio, de en medio de los dos querubines colocados sobre el arca del testimonio. Te comunicaré todo lo que haya de ordenarte para los israelitas. Es decir, que Dios escogió ese lugar encima del propiciatorio, allí encima del arca, donde estaba encima del arca el propiciatorio. Escogió ese lugar para, desde ese lugar, Él comunicarse con Moisés y con el pueblo de Israel. Dios escogió ese lugar, así que ese era el lugar más importante para un judío sobre la faz de la tierra. Ahora, todo eso, dice Hebreos, volviendo a Hebreos 9, dice que todo eso era símbolo. Dice así Hebreos capítulo 9, versículo 8 y 9. Dice: dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Entonces todo eso era un símbolo. Todo eso del Antiguo Testamento tipificaba a Cristo, simbolizaba a Cristo. Vamos a ver que Dios, llegó el momento, hace aproximadamente 2000 años, donde Dios quiere establecer un nuevo pacto con el ser humano. O sea, una nueva forma de obtener el perdón de nuestros pecados. Dios quiere tener una forma diferente de relacionarse con el hombre. Ya Jeremías, en el capítulo 31, del versículo 31 al 34, lo había profetizado. En Jeremías, donde Dios habló unos 650 años antes de Cristo aproximadamente, hablando de que llegaría el momento en que haría un nuevo pacto con la casa de Israel. Ahora la pregunta es: ¿para qué vino Cristo? ¿Cuál es el propósito de la venida de Cristo a este mundo? El autor de Hebreos ha estado hablando de Jesús como el que nos introduce en el verdadero mundo de la realidad. Ha hecho uso de la idea de que en este mundo no tenemos más que copias imperfectas de lo que es verdaderamente real. Ahí les invito a buscar Hebreos capítulo 8, donde vamos a leer del versículo 8 al versículo 13, y vamos a leer cómo el escritor de Hebreos usa las palabras de Jeremías. En Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34, para hablar de un nuevo pacto. Dice así, Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 13 dice: porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, Dios está hablando de un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá, un nuevo pacto con la humanidad. ¿Se acuerdan que cuando Cristo estaba comiendo el cordero pascual con sus discípulos allá en el aposento alto, que Cristo estaba recordando el día en que Dios visitó a su pueblo en Egipto, cuando ellos sacrificaron el cordero y con la sangre del cordero untaron el dintel y los postes de la casa? Como en Egipto, 1500 años antes de Cristo, el heridor, el ángel de Dios, pasó, hirió a todos los primogénitos egipcios, pero conservó la vida de los primogénitos israelitas. Cristo está celebrando eso, Cristo está recordando eso, está comiendo el cordero pascual con sus discípulos. Y la Biblia nos dice que Cristo cogió la copa y teniendo presente a sus discípulos dijo, esta copa es mi sangre del nuevo pacto, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. Entonces Cristo establece en su sangre, en su sacrificio, Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba Dios estableciendo un nuevo pacto, una nueva forma de el hombre acercarse a Dios, del hombre obtener el perdón de sus pecados. Ya no iba a ser por medio de los sacrificios del Antiguo Testamento, por medio de todos los rituales que se hacían en el tabernáculo, sino que iba a ser por medio de Cristo. Recuerden las palabras de Jesús cuando dijo en Lucas 5, 31 y 32, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús dijo en Lucas 9:56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. También Cristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces Cristo viene para, por medio de su sacrificio en la cruz, establecer un nuevo pacto de Dios con la humanidad. Miren cómo la Biblia lo explica en Hebreos 5:9. Hebreos capítulo número 5, versículo 9. Miren qué maravilloso. Dice, Hebreos 5:9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Cristo vino a ser eterna salvación. Dice también Hebreos capítulo 7, versículo 24 y 25, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En el Antiguo Testamento, los que intercedían por el pueblo generalmente eran los sacerdotes o los sumos sacerdotes, pero ellos morían, y al morir uno, otro le reemplazaba y así sucesivamente, iban pasando generaciones. Pero Cristo vive para siempre, entonces Él es inmutable, Él no cambia y puede eternamente interceder por nosotros como nuestro sumo sacerdote a la diestra de Dios, interceder por nosotros. Es por eso que ahora el escritor de Hebreos dice en el capítulo 9, versículo 11 y 12, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino en el cielo mismo. Recuerden que Dios le mostró a Moisés el tabernáculo real, para que Moisés hiciese una copia en la tierra. Pero Cristo entró en el cielo mismo,
para ofrecer su sacrificio. Y dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, miren, qué maravilloso, ¿no? Lo que Cristo ofreció por nosotros. Qué lindo es recordar que el Hijo de Dios se hizo hombre y vino a este mundo con ese propósito de establecer un nuevo pacto del hombre con Dios, una nueva forma de relacionarnos con Dios. De ahí en adelante no se necesita seguir sacrificando nada más. Basta con el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora Dios hace la invitación para todos los seres humanos. Ahora todos los seres humanos, en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora, puede tener acceso a la misma presencia de Dios. Ya el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. Cuando Cristo murió en la cruz, el velo se rasgó de arriba hacia abajo, lo que nos da a entender que es una obra hecha desde el cielo, hecha desde Dios, de arriba hacia abajo. Y simbólicamente quiere decir que Dios nos da acceso a todos los seres humanos a entrar hasta su misma presencia. Estamos a una oración de distancia de Dios. Por medio de Cristo vamos a Dios. Ya no es a través de ningún otro sacrificio, no es a través del tabernáculo, no es a través de ningún sacerdote o sumo sacerdote, es a través de Jesús. Recuerden que la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Hebreos capítulo 4, el Espíritu Santo hace la invitación a todos los seres humanos del mundo a venir a la presencia de Dios, a tener una relación personal con Dios. Ya Dios no es un Dios distante. Por medio de Cristo Dios se acerca a nosotros y ahora nosotros debemos dar el próximo paso. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. Dios hace la invitación a todos los seres humanos del mundo, no importa tu condición, no importa quién tú seas, no importa el lugar donde hayas nacido, puedes venir a la misma presencia de Dios. Dios te llama, Dios te invita a entrar a la intimidad con Él, al lugar más sublime que es la presencia de Dios. Ya no está sujeta a un lugar, ni es por medio de una persona, es por medio de Jesús. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, si quieren pueden seguirlo con la vista, en Hebreos capítulo número 10, los versículos 19 hasta el 23, miren qué bonito. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 23 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Cada uno tiene acceso a la misma presencia de Dios por medio de Jesús. Ahora Cristo, simbólicamente les digo, Cristo es ese velo de separación. No podemos ir a Dios si no es por medio de Cristo. Cristo es ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Es el lugar donde está Dios presente. Entonces, a través de Jesús podemos ir a Dios. Es maravilloso saber que Cristo, en Él estamos completos, que Él quita el pecado de nosotros, que ya no
somos esclavos del pecado, no somos esclavos de Satanás, ahora somos libres. Cristo nos ha hecho libres. Cuando tenemos una relación con Jesús, Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora somos libres. El sacrificio que Jesús hizo da la victoria sobre el pecado. Lo que Cristo hizo pone al hombre en su debida relación con Dios. La idea que sobresale es que si el culto terrenal era tan hermoso, ¿cómo será el verdadero culto? Si todas las cosas preciosas del tabernáculo eran la sombra de la realidad, ¿cuán superior será la belleza de la realidad misma? Era una maravilla. Incluso el templo que construyó Salomón era una de las maravillas del mundo antiguo, que todavía hoy millones de personas van ahí a Jerusalén, al muro de las lamentaciones, que es lo que permanece en pie, y como millones de personas van allí para poner sus oraciones entre las piedras de aquel muro que se llama el muro de las lamentaciones, que es lo que queda en pie del antiguo templo construido por Salomón, después por Zorobabel y después ampliado y embellecido por Herodes. Entonces, ¿cómo será el templo verdadero? ¿Cómo será en la misma presencia de Dios? Entonces, hermanos, sepamos que en Cristo estamos completos, que no hay que añadirle nada, que Cristo satisface todas las demandas del alma. No se necesita ninguna otra cosa. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, preparemos nuestro corazón para recibir esas fechas o el acontecimiento de que el Hijo de Dios hizo hombre, con ese espíritu de que en Cristo estamos completos, de todo lo que Él hizo por nosotros, y que eso nos motive a llevar una vida rendida a Dios en adoración, sabiendo de que Dios es lo mejor que ha pasado en nuestra vida. Que Él nos bendiga. Amén.